Hola, sean bienvenidos todos a este corto tutorial de cómo utilizar el programa SAP 2000 y cómo modelar una pequeña estructura. En nuestro caso vamos a modelar este pequeño edificio que tenemos acá, que es el edificio con el que estamos trabajando a lo largo de toda la clase. Entonces, antes de comenzar, vamos a ver dónde pueden obtener el programa. Sí, los invito a que utilicen una versión gratuita del fabricante original, que pueden obtenerla en la página de el desarrollador del programa SAP 2000, que es Computers and Structures Inc. CSI. Ok, entonces para que ustedes obtengan una versión gratuita por 30 días del SAP 2000, se vienen aquí en SAP. Nos vamos aquí a donde dice Support, después de Support, Downloads y Latest Versions. En esta pestaña vamos a solicitar una versión de evaluación. Entonces, lo que sí deben saber es que lo que ustedes hagan en la versión evaluación no es compatible con lo que ustedes hagan en una versión pagada o en una versión pro. Entonces, los archivos que trabajen en esta versión demo no son compatibles con los de la versión pro o pagada. Entonces, para solicitar una versión de evaluación, ustedes llenan este formulario, ponen acá qué producto quieren, ponen su nombre, le pueden poner una o su nombre, fulano de tal, ponen su dirección de correo, fulano@una.edu.hn, darán su primer nombre, su dirección, llenan todo y le dan enviar. Aquí pueden utilizar el nombre de una estudiante, algo por el estilo. Llenan los datos y le dan enviar. Cuando le den enviar, deberá llegarles a su correo un enlace de donde pueden descargar el programa. Y pues eso sería cómo obtener el programa directamente del desarrollador y una versión demo que durará 30 días nada más para que ustedes puedan trabajar en sus proyectos de la clase. Ahora bien, vamos a modelar y les voy a dar un tour rapidito por el programa. Les aclaro, este pequeño tutorial no es para que ustedes sean expertos en SAP, es únicamente para que puedan comenzar a manejarlo y puedan facilitarse la vida en el análisis estructural de los problemas que vamos a ir resolviendo en la clase. Una vez que nosotros abrimos nuestro programa, van a encontrar siempre una ventana en blanco. Y cuando tengan esta ventana en blanco, van a tener que darle clic en Nuevo modelo. Para que nosotros podamos dibujar o trazar la estructura, necesitamos definir nuestras estructuras, perdón, nuestros ejes de la estructura. Entonces definir el eje A, el eje B, el eje C, el eje F, etcétera, etcétera. Y eso vamos a hacerlo o definirlo acá, donde dice grid. Pero antes de que comencemos a trazar los ejes de nuestra estructura, es muy importante que definamos las unidades. Y acá donde dice unidades predeterminadas o default units, vamos a seleccionar kilogramo, metro y grado Celsius. Kilogramo y metro porque es a lo que estamos acostumbrados en nuestra idiosincrasia ingenieril en Honduras. Le damos grid only y vamos a darle OK. Fíjense, aquí nos está diciendo número de líneas en la dirección X, número de líneas en la dirección Y, número de líneas en la dirección Z. Luego los espaciamientos de cada una de esas
líneas en cada dirección. Y tercero, las coordenadas del origen. Si nuestro edificio fuera regular, es decir, fuera de las luces o los vanos o los tramos fueran la misma distancia, entonces sí podríamos hacerlo aquí directo, pero como son diferentes, entonces únicamente vamos a trazar estos así y vamos a editar esa malla. Una vez que hayamos llegado a este punto, vamos a tener dos ventanas. Una ventana o la del lado izquierdo que va a ser donde se muestre la vista en planta y otra ventana del lado derecho donde se muestre la vista en 3D de nuestra estructura. Observen qué pasa cuando yo estoy aquí en la vista en planta, acá en el plano XY a una altura Z igual a 12. Se me está marcando acá en mi dibujito 3D que yo estoy en el último piso. Esto que vamos a ver ahorita es bien útil cuando están dibujando vigas en planta, porque cuando yo le doy a esta flechita que dice Move Up in the List o moverse hacia arriba, yo voy cambiando el plano en el que estoy dibujando. Observen en su pantalla de la derecha cómo a medida que yo le doy para arriba, vamos pasando de un piso a otro en el que yo posteriormente voy a poder estar dibujando en planta y ya se me va a ir reflejando lo que voy dibujando acá en mi dibujo o mi esquema 3D. Entonces con esas flechitas me muevo. Como nosotros lo que debemos hacer es definir los ejes de nuestra estructura, vamos a hacerlo acá, editar, modificar, y mis ejes son A, B, C, D, E y F. Entonces voy a tener acá A, B, C, D, E y F. Mi eje A inicia en el origen 0, está bien. Y mi eje B está a una distancia de 6.5 metros desde el eje A. Entonces, este numerito que está acá es el valor de la ordenada en donde está mi eje. Entonces la ordenada de mi eje sería 6.5. Vamos con el eje C. Mi eje C está en la ordenada 6.5 más 6.75 desde el origen. Entonces, como estamos trabajando con ordenadas, esa ordenada del eje C, pueden darle igual, 6.5 más 6.75. Y ahí está, en 1325. Pueden sacarla con calculadora a mano y pueden escribirla. O también, no es la única forma de definir y dibujar en SAP. Hay muchas formas, no se las voy a enseñar todas, voy a enseñarle unas 2 o 3. Eso podemos hacerlo también por espaciamiento entre ejes. Si se fijan acá donde dice Display Grid As, le estamos diciendo al programa que me muestre la malla según ordenadas, que es lo que estábamos hablando, pero también podemos hacerlo por espaciamiento. Y por espaciamiento significa que yo voy a ir introduciendo la distancia entre un eje y otro. Entonces, puedo poner la distancia en el primer eje 6.5, en el segundo 6.75, en el tercero 3.28. 3.28, en el otro 3.92, 3.92 y deberá haber también uno de 1.8 por acá. Ok, y podemos mostrarle ordenadas. Y ven que cuando cambiamos a ordenada ya él me vuelve a agrupar
mis ejes según sean las ordenadas. Entonces la distancia total de eje a eje son 20,65. Esto debería coincidir 20,65. Si no es porque tenemos algún errorcito, vamos a ver. Este sería 6,75 más 6,5, 13,25. Estamos bien. Si queremos hacer el otro, más 3,28. ¿Cómo va? Debería ser 16,53. Estamos bien. Y después 1,80 y 1,80. Más 1,80. Me da 18,33. Más 1,80. Me da 20,13. Y aquí el problema es que el 1,80 es desde borde de viga hasta borde de viga, pero no de eje a eje. Entonces, eso lo resolveríamos. Permítanme, haciendo la distancia total de este, de 3,92, que es de eje a eje, siendo 3,92 entre 2 es 1,96 y no 1,80. 1,96 de eje a eje, 1,96 de eje a eje. Y ahora sí, estamos en 20,45. Me faltan 20 centímetros más. Y es porque el 20,65 que tengo acá, si ustedes se fijan en el plano, mi marca de eje no está en el eje F, sino que está en el borde acá como de la columna. Entonces es 20,45, tal como lo tenemos acá. Ya tenemos la cuadrícula de los ejes A, B, C, D, E y F. Ahora vamos a definir los ejes 1, 2, 3 y 4. Para eso nos vamos acá, el eje 1 en 0, el eje 2 sería 1,8, 1,8, el eje 3 sería 4,8 desde aquí hasta acá, más 1,8 si lo estamos trabajando como ordenada. 1,8 más 4,8 serían 6,6. Y si lo trabajamos como espacio, vean 1,8, 4,8. Ahí está. Y podemos seguirlo trabajando como espacio o como ordenada. Y como le guste más, vamos a ponerle el otro espacio, 3,9. 3,9. Y si lo movemos a ordenadas, pues ya está. Y ahí cierra en 10,45. Perdón, 10,50. Tal como lo tenemos acá, 10,50. Y esta medida sí está de borde a eje, tal cual. Ahora vamos a definir la altura de nuestro edificio. El primer piso de nuestro edificio tiene una altura de 4 metros, pero los pisos siguientes van teniendo alturas de 3,32. Y tenemos 1, 2, 3 y acá el piso final. El cuarto. 1, 2, 3, 4. Y tenemos que definir el nivel 0, 0, porque a partir de acá es que comenzamos a dibujar nuestras columnas. Nivel 0, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Y si nos movemos a ordenadas, ahí vemos, perdón, cómo nos queda. 3, 4, 4 más 3,32. 7,32 más 3,32 y
Ahí está, 13.96 de altura. En los espacios yo había rellenado equivocado, era 4, 3, 32, 332, 332 y 0. Y ahí está. Ahora sí, ya tenemos toda nuestra cuadrícula. Ojo, les repito, no es la única forma de dibujar en SAP. Otra forma en la que podemos dibujar es dibujando acá nodos especiales, que cuando tenemos un nodo especial, definimos acá el offset o la distancia a la cual va a estar ese nodo y seleccionamos un punto de referencia y me lo dibuja. Supongamos que yo quiero hacer, permítanme, antes de que siga ejecutando algo, voy a salvar mi modelo. Cuando ustedes graban en SAP, se les van a generar un montón de archivos sueltos. Entonces, por eso es necesario que siempre ustedes creen una carpeta en la cual van a salvar su proyecto. Y van a darle guardar como. Lo salvamos como proyecto de clase y ahí está. Ahora sí. La velocidad con la que se represente su edificio o con la que ustedes puedan hacer zoom in and zoom out, es decir, zoom para adentro y zoom para afuera en el programa, depende de la capacidad de la tarjeta gráfica de su computadora. Entonces, para el caso de la mía, los gráficos se optimizan para esta opción que se llama DirectX. Para algunos de ustedes, dependiendo de su tarjeta gráfica, va a ser para Classical Plus, pero el mío funciona mejor en DirectX. Y entonces puedo estarle dando para adentro y para afuera súper rápido y sin ninguna distorsión. Entonces vean, volviendo al nodo, supongamos que a partir de este punto yo necesito definir otro nivel de piso por acá, pero no voy a definir toda la malla, sino que ocupo un punto específico que esté a 650 en X de este punto, a 0 de Y porque tiene que ser en el mismo eje y a 332 en Z. Entonces me vengo aquí en dibujar nodo especial y acá le escribo 650, en Y sería 0, ojo, mi eje Y es para acá y mi eje de altura es Z y en Z 332. Check, entonces vengo y lo dibujo a partir de acá y me dibujo un puntito y ven, ahí está. Entonces esa es otra forma en la que pueden ir dibujando en SAP definiendo puntos de nodos especiales. Porque es necesario siempre tener una cuadrícula o un punto donde unir. Es por el método en que está programado, porque el programa está escrito para el método de elementos finitos y el método de elementos finitos calcula los desplazamientos nodales de cualquier estructura y en base a los desplazamientos se calculan los esfuerzos. Entonces siempre, siempre, siempre vamos a tener que estar haciendo referencia, porque matemáticamente así funciona el método. Ustedes necesitan un nodo o una guía donde se va a calcular ese desplazamiento. Entonces, los nodos o las cuadrículas son las partes de el programa que nos van a permitir que nosotros podamos dibujar o trazar elementos que me van a representar los miembros estructurales de mi estructura. Entonces, sin esas cuadrículas o sin esos nodos, yo no podría dibujar. O sí puedo dibujar, pero como dibujo en el espacio, no sé a dónde estoy conectando, no sé a dónde estamos uniendo. Entonces siempre necesitamos la cuadrícula o los nodos para que podamos dibujar de manera fácil. Ok, una vez que tenemos ya nuestra cuadrícula, vamos al siguiente paso que es definir los materiales. Como estamos trabajando con un edificio de concreto, sepan que la resistencia de las columnas y las zapatas
tienen que ser mucho mayor que la resistencia del concreto de la losa de entrepiso y de las vigas. Por lo general se recomienda una relación de 1 a 4, es decir, que la resistencia del concreto de las columnas sea aproximadamente 1.4 veces mayor que la resistencia del concreto de mis vigas y entrepiso. Entonces vamos a definir los materiales. Nos venimos acá al menú Define, que es definir, le damos materiales. Y aquí vamos a agregar un nuevo material. Fíjense que cuando nosotros definimos las unidades, dejamos por default Estados Unidos. Entonces, cuando agreguemos nuevos materiales, igual aquí podemos escoger si lo queremos para nomenclatura en unidades imperiales, es decir, si dejamos Estados Unidos y le damos concreto, cuando busquemos la resistencia del concreto, nos va a aparecer en PSI. Nosotros sabemos, porque lo hemos estudiado en la clase, que 3000 PSI es equivalente a 210 kilogramos por centímetro cuadrado, 4000 PSI es equivalente a 280, 5000 a 350 y 6000 a 420. Podemos hacerlo así, o si ustedes, qué sé yo, estuvieran en España, seleccionan España, pero fíjense que cuando lo buscan acá, les aparece HA 20, 25, 30, porque es como está definido en la norma de ellos. Y 25 significa un concreto, HA es de hormigón armado, cuya resistencia característica a la compresión son 25 megapascales. 20 son 20 megapascales y así va. Entonces, si seleccionan otro país o Europa, entonces aquí va a hacer referencia a cómo está definido. Entonces, por practicidad y a lo que estamos acostumbrados aquí en Honduras, pueden dejar Estados Unidos y seleccionan concreto de 3000 PSI. Para las columnas pueden dejar el 4, pueden utilizar el 4000 que ya estaba aquí. Vamos a agregar también las barras de acero de refuerzo. Vamos a seleccionar Rebar y dejar en Estados Unidos. ¿Recuerdan la norma en la que se producen las varillas? ASTM A615. Aquí está. Y vamos a seleccionar acero grado 40. Perdón, grado 60. Y también vamos a agregar, por si lo ocupamos, el grado 40. Entonces ya tenemos ahí acero grado 60 y acero grado 40. Los dos concretos de 3000 y 4000. Y de momento creo que eso sería todo. Entonces ya definimos la cuadrícula con la cual vamos a trazar la geometría de nuestra estructura. Ya definimos las propiedades de los materiales que vamos a estar utilizando. Y solo nos falta definir, para comenzar a dibujar, las propiedades de las dimensiones de nuestra sección transversal. Y para eso es necesario que ya hayamos hecho previamente el predimensionamiento de todas nuestras vigas. El predimensionamiento de las columnas yo ya se lo doy, que es 50 por 50. Y el predimensionamiento de la viga AF4 lo hicimos en el problema 3.8 de la clase. Pueden utilizar el mismo peralte de viga para la viga del eje 3 y para la viga del eje 2. Nos restaría únicamente predimensionar la viga de los ejes principales, que sería A, B, C y D. Perdón, A, B, C y F. Y veamos, la luz libre acá son, perdón, de eje a eje 8.7. 8.7 menos 0.50. 8.2 es la luz libre, dividimos entre 21 porque es ambos extremos continuos o empotrada. Y me da una altura total de 39, que puedo aproximarla a 40 centímetros de
peralte total de viga. Para la parte del voladizo, hacemos 1.8 menos 0.25 y lo dividimos entre 10. Eso me da 15. El voladizo pueden dejarlo entonces de 20 centímetros de altura total o pueden mantener la misma altura de toda esta viga, tal como se ve acá. Ok, entonces vamos a definir esas dos vigas. Y para definirla, nos venimos acá al menú de definir o define y vamos a darle section properties o propiedades de la sección transversal. Y seguidamente frame sections. Acá vamos a darle agregar nueva propiedad, add a new property, y se nos va a desplegar esta otra ventanita. Y vamos viendo acá diferentes tipos de secciones. En esta pestaña, esas son secciones como para cero, podemos darle para concreto. Nos tira algunas secciones ya predefinidas de concreto y seleccionamos la rectangular. Acá vamos a llamarle viga principal. Serían los ejes A, B, C y F. Donde dice depth es la altura total de la viga, que son 0.40 metros. Ojo con eso. Como yo estoy trabajando con mis unidades en metros, yo tengo que ser congruente o consistente acá con metros también. Si le pongo 40, creyendo que son 40 centímetros, en realidad me va a estar dibujando una viga de 40 metros de alto. Entonces mucho cuidado con eso. El ancho ya lo habíamos definido. No, el ancho para esta viga, la principal, no lo definimos el peralte, pero podemos dejarle un ancho de 25 centímetros para que nos pueda caber todo el acero de refuerzo que necesita. Porque en la viga secundaria, si ustedes recuerdan que la viga secundaria sería la AF4 y la AF3 y AF2, habíamos definido anteriormente un ancho de 25 centímetros. Entonces, por facilidad constructiva y por estandarización de tratar de ser lo más consistente o igual en nuestro proyecto para que el encofrado sea facilito, vamos a dejarla de 25 centímetros también de ancho y de 40 centímetros de altura total. Seleccionamos acá la resistencia de ese concreto, que van a ser 3000. Y donde dice Concrete Reinforcement o refuerzo de concreto, vamos a seleccionar acá viga. Y que las barras longitudinales van a ser de grado 60. Y los anillos también de grado 60. ¿Recuerdan ustedes cuando resolvíamos un problema que les dije que el recubrimiento que usáramos como una regla de dedo, que eran 40 centímetros del borde de la viga al borde exterior del anillo y que le sumaran más 1, porque la distancia o peralte efectivo D es desde el centroide del acero. Entonces vean que SAP también utiliza más o menos esa regla de dedo, solo que ellos le suman 2 centímetros. Por eso hay ahí 0.06 y donde dice aquí Concrete Cover to Longitudinal Rebar Center. Significa distancia al centro de la barra longitudinal y, perdón, traducción literal sería recubrimiento del concreto hasta el centro del refuerzo longitudinal. Y está para ambos. Para la parte de arriba y para la parte de abajo. Le dan OK. Chequele, ahí estamos. Aclaro, ahorita estamos haciendo diseño por flexión normal, no estamos haciendo diseño ni detallamiento sísmico, que ese es otro tema aparte. Y si logramos cubrirlo en el curso, eso está en el capítulo 20 del libro.
Ahorita no estamos haciendo diseño sísmico porque tenemos que considerar criterios de ductilidad y analizar otros temas por ahí. Esto es diseño por flexión normal. Ok, entonces ya una vez que definimos esto, le damos OK y ya está creada nuestra viga principal. Vamos a crear nuestra viga secundaria. Vamos a darle, agregar nueva propiedad. Viga secundaria sería en los ejes 2, 3, 4. La altura total eran 35 centímetros y el ancho 35, concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado o 3000 psi. Y acá en refuerzo lo dejamos como viga. El acero de refuerzo va a ser grado 60 y ya está. Creamos la viga. Ya tenemos definidas nuestras dos vigas. Vamos a darle OK. Y vamos ahora a definir nuestra losa. Para eso nos venimos al menú Define. Vamos a darle Section Properties y buscamos Area Sections o sección de área. Aquí ustedes van a seleccionar o van a dejar la opción que está por default, que es Shell. El elemento Shell es un tipo de elemento finito que tiene 6 grados de libertad por nodo. Entonces dejen ese. Vamos a darle agregar nueva sección. Aquí le ponemos losa, espesor 20 centímetros. Déjenlo en Shell Thin porque es el tipo de comportamiento que queremos. No voy a entrar a explicar esto porque esto es concepto de elemento finito. Eso es para cuando ya sean un poco más duchos en el manejo del programa y el modelado, para pasar a explicarles esos otros conceptos, porque está relacionado íntimamente con la formulación matemática del método de elementos finitos, que es en el que se basa el programa para hacer los cálculos. Entonces acá donde dice espesor o grosor, que es thickness, vamos a escribir ahí 0.20 metros y en bending también 0.20 metros. La resistencia de ese concreto debe ser 3000 psi, porque es la losa, y ya está creado nuestro elemento de área. Le damos OK. Y OK. Vamos guardando. Y nos faltó crear nuestro elemento de columna. Vamos a darle acá de nuevo, Section Properties, Frame Sections. Agregar nueva propiedad, concreto, rectangular. Le ponemos columnas, que son de 50 por 50 centímetros. Aquí sí dejamos una resistencia de concreto de 4000 psi. Y donde dice tipo de diseño, lo dejamos ahí en columna 0 grados 60. Y de momento vamos a dejarlo así, porque no les especifiqué el tipo de armado que tenía. Le damos OK. Y ahí tenemos columnas, vigas principales, vigas secundarias. Eso es para los elementos frame. Ahora ya estamos casi listos para empezar a modelar nuestra estructura. Y para dibujar nosotros vamos a utilizar dos tipos de elementos. Elementos de línea, que son estos elementos que se llaman frame o elementos de cable. Y los elementos de área, que los elementos de área los vamos a utilizar para losas y muros. Entonces comenzamos acá. En este plano. Y vamos a dibujar nuestras vigas. Pueden dibujar acá también en el 3D, ya les voy a mostrar. Pero acá voy dibujando en el plano y voy a dibujar mis vigas principales. Y como les había comentado, voy a dejar el voladizo con el mismo tipo de viga. Para dibujar, yo voy a darle clic acá. Y ahí el comando está activado. Doy clic en el punto de inicio, doy clic en el punto final.
doy clic acá en el punto final y ya cuando no quiero seguir dibujando le doy clic derecho. Ahí está. Hacemos lo mismo. Clic derecho. Clic derecho. Ok, ya lo tenemos ahí. Y voy a empezar a dibujar entonces mis vigas secundarias. Para dibujar mis vigas secundarias pueden cerrar acá y venirse de nuevo al comando. O simplemente pueden cambiar aquí en esta pestaña. Vamos a seleccionar viga secundaria. Le damos clic aquí. Y ya la tenemos. Vamos con esta otra. Aquí sí voy a clicar en este nodo porque por ahí pasa otra viga que vamos a tirar. Y aquí ya la tenemos. Ya la tenemos. Y esta viga de acá, la del eje D13, no carga tanto como las vigas principales de B14, ni C14, ni A14, ni F14. Entonces voy a utilizar el mismo tipo de sección de viga secundaria, que sería de esta. Dibujo de aquí a aquí y de aquí a aquí. Clic derecho, chequenle. Y voy a mostrarles acá cómo nosotros podemos dibujar también acá en el 3D. Y lo que nosotros dibujemos en el 3D también no lo vamos a ver acá porque acá estamos en el extremo izquierdo, porque acá únicamente vemos el plano. Pero si yo dibujo acá, en el extremo derecho, estoy dibujando en todo mi modelo ya. Y cuando ustedes quieran salirse de un comando de dibujo, que es los que tengo activados a el comando de selección normal, entonces le dan Escape o seleccionan acá donde dice Set Select Model. Perdón, Set Select Mode, que es el modo de selección. Si queremos rotar la vista del 3D, en el modo de selección vamos a darle aquí donde dice rotar vista 3D. Y aquí podemos empezar a mover. Y fíjense que cuando yo marco una viga acá en mi modelo 3D, también me la marca o me la selecciona acá en mi vista en planta. En caso que se trate de ese plano propiamente dicho. Entonces tengo aquí dibujadas mis vigas. Voy a dibujar ahora mis columnas en el primer piso. Y para dibujar las columnas puedo valerme del modo 3D o la vista 3D. Yo estas ventanas o el tamaño de estas ventanas las puedo manipular aquí. Y aquí voy a dibujar mis columnas. Y voy a dibujarlas de un solo hasta arriba. Aquí en el dibujo en 3D sí tienen que tener cuidado de que vayan marcando los nodos que están definidos por la cuadrícula, porque es bien fácil, por ejemplo, que yo dibuje aquí, vean, y darle clic acá, que se parecen pero no son iguales. Y entonces cuando lo roto, ya no dibujé una columna desde aquí hasta acá, sino que dibujé un elemento en ese plano que iba desde aquí hasta acá. Sí, entonces tienen que tener algún cuidado si dibujan en el modo 3D. O si están dibujando columnas acá en la vista en plano,
pueden seleccionar un plano vertical. Simplemente le dicen que quieren ver el plano YZ y están observando el modelo o el edificio de lado. Vean cómo se marca en azul cuando yo toco el plano. Me indica acá en mi ventana derecha, que es mi modelo 3D, en cuál plano de toda la cuadrícula definida yo estoy tocando. Esa es la ventaja de definir líneas de cuadrícula, porque entonces yo puedo moverme a través de los diferentes planos. Vean cómo se va cambiando. Si yo no defino esas cuadrículas, si no tengo esa opción disponible. Y voy a dibujarles las columnas para que ustedes vean. Voy a dibujarlo en la ventana izquierda. Y vean ustedes cómo van apareciendo en mi modelo de la ventana derecha. Chequela, ya la tengo ahí. Me muevo a otro plano. Estamos acá en el plano del eje F. Y vean, ahí tenemos nuestra cuadrícula. Nos hace falta acá, en nuestra cuadrícula, definir la columna de acá y la otra columna de acá, que son las columnas en donde se van a apoyar respectivamente las gradas. Esas columnas no necesitan ser tan robustas como las columnas principales, que son de 50 por 50. Entonces esas columnas vamos a dejarlas de 40 por 40. Y vamos a definir otro tipo de sección de columna. Pero esta vez voy a usar una opción diferente para que ustedes vean que una vez que ya tienen algo, no necesariamente tienen que dibujarlo, sino que le asignan otra propiedad de sección transversal. Sigo en el eje F, entonces por facilidad voy a dibujar en el plano. Aquí, y ya me apareció esa columna. Y ahora acá en el eje D vamos a dibujar esas columnas por aquí. Y ya la tenemos. Entonces vuelvo a mi modelo. Y ya tengo las dos columnas sobre las cuales se apoya mi sistema de escaleras. Chéquele ahí. Ya está. Ahora bien, si yo quiero asignarle otra propiedad de sección transversal, primero vamos a definir esa propiedad. Vamos a darle agregar nueva propiedad, concreto, rectangular, columna 30 por 30, 0.30, 0.30, de 4000, diseñada como columna. Le damos OK. Y a estas le voy a modificar el nombre. Cuando ustedes quieren modificarle el nombre a un elemento, lo marcan y le dan Modify Show Property.
que es modificar. Entonces seleccionan la viñeta 50 por 50 centímetros. Le damos OK y ya me actualizó el nombre. Entonces a estas columnas que voy a marcar acá sería esta. Y para seleccionar pueden hacerlo como lo hacen en AutoCAD, marcando y manteniendo el clic apretado de derecha a izquierda o también de derecha a izquierda. Perdón, solo de derecha a izquierda funciona. De izquierda a derecha no. Entonces de izquierda a derecha. Vamos seleccionando acá. Tienen que tener cuidado de no marcar otros elementos estructurales. Y a estas voy a asignarles la sección de 30 por 30. Y para eso se vienen al menú Assign o Asignar, Frame y Frame Sections. Ahí les va a preguntar qué tipo de sección quiere asignarle. Entonces le dicen columna de 30 por 30. Le dan a aplicar. Le damos OK. En ese punto se fijan que nos ha puesto una viñeta de qué tipo de sección es cada uno de los elementos. Entonces vean, columnas de 30 por 30, de 50 por 50, viga secundaria, viga principal, viga secundaria y por ahí vamos. Muy bien, vamos a terminar de completar las vigas de todos los pisos y para completar esas vigas voy a enseñarles un nuevo comando. Pueden hacerlo dibujado, si lo hacen dibujado está bien, pero si quieren facilitarse un poco la vida, pueden utilizar el comando replicar, que replicar sería todas estas vigas de acá, me las va a replicar en los diferentes pisos. Y para eso selecciono mis vigas y me voy al menú que dice Edit, Replicate, editar y replicar. Y en replicar nos va a preguntar si queremos hacer una réplica lineal, que en este caso nos va a preguntar los incrementos en X, en Y o en Z y el número de réplicas que queremos hacer. Entonces, como yo quiero replicarla 1, 2, 3 veces, pongo que quiero 3 réplicas y la distancia del incremento sería la altura de piso, que en este caso ya es uniforme, es 332. 332 aquí y aquí y aquí. Entonces escribo en DZ 332 y le damos a aplicar. Y como ustedes ven, ya no tuve yo que dibujar una por una, sino que ya me replicó todas mis vigas. Podemos rotarlo y ahí está definido el esqueleto de nuestra estructura. Si queremos verla con cuerpo o volumen, nos vamos a venir a esta opción donde dice Set Display Options o mostrar opciones de visualización. Nos venimos aquí a la pestaña de opciones generales, General Options, y le damos Extrude o extruido. Eso le va a dar una apariencia de sólido a nuestra estructura. Entonces vean, la sección de las columnas es de 50 por 50 cuadradita, ahí está. Y la sección de mis vigas principales es de 40 por 25, ustedes pueden ver que es menor que las columnas, pues. Y mi viga secundaria, que es de 40 por 35, pueden ver ustedes acá en el 3D que la viga secundaria sí es ligeramente menor que la viga principal. Y ojo, eso se le va a aplicar a la ventana que seleccionemos. Como yo no tenía marcada esta ventana, no se aplicó a esta. La ventana que yo tenía marcada era esta. Entonces a esta ventana se le aplicó esas opciones de visualización. Y esta de la izquierda, que la tengo en vista en planta, me sigue dando mis opciones de
tipo línea. Si yo acá le pongo el 3D, entonces me va a mostrar el 3D pero como línea, no como sólido ya relleno. Entonces, sí, para que tengan eso en mente, de que no vayan a decir, no, que no me aplica el comando que le estoy dando. Chequele, una vez que ya tenemos esto, vamos a empezar a dibujar las losas. Y para dibujar las losas, es muy útil quedarnos acá en la vista en planta. Y vamos a darle dibujar área rectangular. Y vamos a seleccionar de este punto a este otro punto. De aquí a acá. Vamos a ir haciendo todos y cada uno de los paneles. Y una vez que terminamos, clic derecho. O acá en Escape o seleccionar. Entonces, si yo le doy clic acá en medio, ven que se me marca ya ese objeto de área. Que significa que ya dibujé mis losas. Aquí queda vacío porque ese es el cubo de las escaleras. Para ayudarnos visualmente, sería útil que eso esté relleno. Volvemos acá a nuestra opción de Set Display Options. Y nos vamos a el apartado de áreas y le damos, perdón, es en General Options. Y acá en general vamos a darle Fill Object o rellenar objetos. Le damos OK. Y ya puedo visualizarlo yo relleno. Y vean qué pasó, como yo tengo marcada esta ventana y esa ventana la tengo en Extrude, también me dibujo con cuerpo de sólido. Pero si yo lo quiero estándar, lo dejo estándar y me lo dibuja como línea normal. Si yo selecciono esta otra ventana y le dejo Extrude y Fill Objects, ya me va a rellenar y con forma de sólido también mis elementos de área. Y ahí lo tenemos. Ya vamos teniendo acá nuestro edificio. Y a partir de este punto podemos hacer lo mismo. Podemos dibujar en la segunda planta los elementos de área que será mi losa, o podemos replicarlos desde abajo. Entonces en mi caso voy a replicarlos. Le damos, lo seleccionamos lógicamente. Le damos Edit, Replicate. Ya estaba salvada nuestra opción. Le damos a aplicar y cabal, ya están replicados.